La primera grieta apareció no con un grito sino con un silencio. Era martes y acababa de cerrar un trato que me había consumido la vida durante 3 meses. El aroma de la victoria era una mezcla embriagadora de tinta de impresora y mi propio agotamiento. Liam, mi prometido desde hace 2 años, tenía previsto reunirse con unos clientes para cenar. Mi hermana, Chloe, estaba supuestamente ocupada con un proyecto de última hora para su curso de diseño de interiores. Entré en nuestro apartamento, el mío y el de Liam, y el silencio fue una grata sorpresa después del ruido del día. Me quité los tacones de una patada, la fría madera, un alivio para mis plantas doloridas. Estaba a punto de gritar un cariño, ya estoy en casa, que se me moría en los labios cuando los vi. El teléfono de Liam zumbaba insistentemente en la isla de la cocina. Junto a él, un labial. Un tono rosa baya que le había recomendado a Chloe la semana pasada. Se llama Susurro de Deseo, dijo riendo. Un poco ambicioso para mí, ¿no crees? Un hilillo frío como la primera gota de lluvia antes de una tormenta, me recorrió la espalda. La lógica libró una brutal y breve guerra con el instinto. Ella estaba aquí. Lo olvidó. La estaba ayudando con algo. Pero el apartamento tenía una sensación. Una quietud tensa, como la que flota en el aire tras la caída de un rayo. Caminé con los pies moviéndose por sí solos, hacia nuestro dormitorio. La puerta estaba entreabierta. Y allí, en la íntima penumbra de la habitación que compartíamos, la vida que estábamos construyendo, vi sus ruinas. El edredón estaba enredado en el suelo. Y en la cama, acurrucado en el hueco de la almohada de Liam, había un solo cabello largo y rubio. No es mi marrón miel. Sin duda el de Chloe. El mundo no se inclinó. No giró. Simplemente se hizo añicos. Como un precioso jarrón de vidrio soplado al caer de su pedestal. Durante un largo instante de indecisión, me quedé observando las piezas, brillantes y afiladas, a mi alrededor. No respiré. No pensé. Me sentí como una estatua de puro shock. Entonces los detalles empezaron a asaltarme. El suave y familiar aroma del perfume de jazmín de Chloe se mezclaba con la colonia de cedro de Liam. Un roce en el zócalo por la frenética patada de un zapato. Toda la narración se extendió por la habitación en un lenguaje de traición tan vil que me sentí mal. Retrocedí tambaleándome, llevándome la mano a la boca. No lloré. Las lágrimas estaban congeladas en lo más profundo de mí. Atrapadas bajo un glaciar de incredulidad. Esta era mi hermana. Mi sangre. La chica con la que compartí habitación durante 16 años. Cuyas rodillas vendadas. Cuyos corazones rotos apacigué. Y Liam. El hombre que se arrodilló hacía 6 meses en una playa ventosa. Con la voz cargada de emoción, me prometió un para siempre. Ese para siempre, al parecer, había comenzado sin mí. En mi propia cama. No sé cuánto tiempo estuve allí. El tiempo se volvió una sustancia pegajosa y sin sentido. Finalmente me moví. Regresé a la sala, con el cuerpo entumecido. Tomé el teléfono e hice algo completamente automático. Marqué un número al que no había llamado en más de un año. Sonó 2 veces antes de que una voz tranquila y profunda respondiera. ¿Alara? ¡Qué sorpresa! Era Ascher, el hermano mayor de Liam. Los 2 hermanos eran un contraste notable. Liam era todo encanto descolorido por el sol y risa fácil. Un golden retriever con traje a medida. Ascher era la tormenta para su sol. Tranquilo, intenso. Con ojos del color de un mar invernal y una presencia que dominaba la habitación sin siquiera levantar la voz. Nunca habíamos sido cercanos. Era demasiado reservado, yo estaba demasiado concentrada en construir mi carrera y mi vida con Liam. Siempre parecía estar observando, evaluando, y eso me hacía sentir un poco incómoda. En ese momento su tranquila estabilidad era el único punto de apoyo en el que podía pensar. Ascher, dije, y mi voz era la de un desconocido, plana y hueca. Necesito verte. ¿Puedo ir? Hubo un instante de silencio. Lo oyó. La devastación en mi tono. Por supuesto. Estoy en casa.
¿Necesitas que vaya a buscarte? No. Voy a conducir. No estaba seguro de si debía estarlo, pero la necesidad de salir de ese apartamento envenenado era una compulsión física. Ten cuidado, Alara. La línea se cortó. El camino a su ático fue un viaje borroso. Recorrí las calles de la ciudad con la memoria muscular, mientras las imágenes del edredón arrugado y el lápiz labial rojo vaya se reproducían en un bucle incesante en mis ojos. Aparqué al azar, subí en el ascensor y cuando la puerta se abrió, él estaba allí, esperando en la entrada de su elegante y minimalista apartamento. Ascher lucía exactamente como siempre. Impecable con un suéter y pantalones oscuros, su cabello oscuro ligeramente despeinado. Pero sus ojos, esos penetrantes ojos grises, no reflejaban juicio, solo una preocupación serena y concentrada. Me miró a la cara, pálida, estaba segura, con los ojos abiertos y sorprendidos, y simplemente se hizo a un lado. Pasé. Pasé junto a él y entré en la espaciosa sala de estar. Todo era de tonos fríos y líneas limpias, un mundo completamente distinto de la calidez acogedora y recargada que Liam y yo habíamos cultivado. Se sentía seguro. Estéril. Me quedé en medio de la habitación, abrazándome. Me había engañado. Le susurré al ventanal que daba al resplandeciente horizonte de la ciudad. Ascher no habló. Solo esperó. Forcé las palabras, cada una como un fragmento de vidrio desgarrándome la garganta. Y no fue con una mujer cualquiera. Fue con Chloe. Mi hermana. Finalmente lo miré necesitando ver su reacción, necesitando confirmar que esto era tan monstruoso como yo lo sentía. Su expresión se tensó casi imperceptiblemente. Un destello de algo oscuro, ira, asco en sus ojos. Pero su voz permaneció tranquila. ¿Estás seguro? Se me escapó un sonido áspero y roto que se suponía que era una risa. Estoy seguro. Su lápiz labial está en mi encimera. Su cabello está en mi almohada. Su olor está por toda mi habitación. Mi serenidad, la frágil presa que había construido, finalmente se rompió. Un sollozo me atravesó y me doblé en dos. El dolor era un calambre visceral en el abdomen. Sentí sus manos sobre mis hombros, firmes y firmes. Me guió hasta un gran sofá color carbón y me sentó. No intentó abrazarme ni decirme trivialidades. Simplemente se sentó a mi lado, una presencia firme y silenciosa, mientras yo me desmoronaba. ¿Cómo pudieron? Me atraganté con lágrimas corriendo por mi rostro, ardientes y vergonzosas. Anoche me dijo que me amaba. Me ayudó a elegir mi vestido de novia hace 2 semanas. Lloró cuando me lo puse. Se imaginaba a sí misma en él. La traición era una hidra de múltiples cabezas. Cada vez que creía haber comprendido su horror, emergía una nueva faceta, más dolorosa que la anterior. Son débiles, Ellara dijo Ascher en voz baja y segura. Esto refleja su profunda debilidad, no un defecto tuyo. Me siento tan estúpido que lloré. Las noches largas. Los almuerzos fraternales que se alargaban. La forma en que él siempre la defendía. Solo pensé que era un buen futuro cuñado. Confiabas en ellos. Eso no es un defecto de carácter. Nos sentamos en silencio un buen rato, mientras mi respiración entrecortada se calmaba poco a poco. La conmoción inicial paralizante se disipaba, dejando tras de sí una furia cruda y palpitante. Miré a Ascher, lo miré de verdad. Me observaba con la mirada pensativa. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. La pregunta quedó en el aire. No tenía ni idea. Enfréntalos. Grita. Tirar cosas. Todo parecía tan desordenado. Tan indigno. Habían reducido mi mundo a escombros, pero me negué a dejar que me vieran arrastrándome por el suelo. Un pensamiento descabellado y desquiciado empezó a formarse en los restos de mi mente. Era una chispa avivada por las frías brasas de mi ira. No sé qué voy a hacer, dije, recuperando un poco de su antigua fuerza. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, en un gesto de firmeza. Pero sé lo que no voy a hacer. No voy a ser el exprometido patético y lloroso. No les voy a dar esa satisfacción.
Ascher arqueó ligeramente una ceja. No. No. Respiré hondo, estremeciéndome. La chispa se convirtió en llama. La identidad de Liam se basa en ser el chico de oro. El exitoso. El que me conquistó, el que tiene una vida perfecta por delante. Sostuve la mirada de Ascher, mis ojos aún húmedos, pero ahora ardían con un fuego nuevo y aterrador. Cree haberme destruido. Pero, ¿y si no me rompo? ¿Y si ascendo? ¿Asciendo a qué?, preguntó Ascher en tono neutral, pero vi un destello de intriga en sus profundidades. El corazón me latía con fuerza. La idea era tan escandalosa, tan vengativa que parecía el destino. Era una opción nuclear. Lo quemaría todo, pero yo ya estaba entre las cenizas. Me traicionó con mi familia, dije, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Así que seré suya. Ascher se quedó completamente inmóvil. Lo entendió. El aire crepitó entre nosotros. Ellara dijo en voz baja una advertencia. Piensa bien lo que dices. Insistí, el plan se está consolidando a una velocidad aterradora. Eres el jefe de la empresa de tu familia. Eres mayor, tienes más éxito, tienes más. Todo. Casarme contigo no significaría simplemente seguir adelante. Sería un descenso para él. Sería la mayor humillación. Tendría que verme en cada evento familiar, no como su ex descorazonada, sino como su cuñada. La esposa de su hermano. La que se escapó y consiguió un puesto más alto. Estaba divagando, las palabras me salían a borbotones. Es una locura, lo sé. No tienes por qué estar de acuerdo. Apenas nos conocemos. ¿Pero lo considerarías? Un acuerdo comercial. Una fusión por rencor mutuo. Contuve la respiración. El silencio en la habitación era absoluto. Acababa de proponerle matrimonio al hermano de mi exprometido, un hombre al que apenas conocía, como venganza. Por fin había perdido la cabeza. Ascher me observó durante un largo instante. Su mirada era indescifrable, recorriendo mi rostro surcado de lágrimas, mis puños apretados, la esperanza desesperada en mis ojos. No era un hombre que actuara por impulsos. Era estratega ajedrecista. Finalmente una sonrisa lenta y deliberada se dibujó en sus labios. No era una sonrisa cálida. Fue agudo, calculador y absolutamente cautivador. «¿Quieres jugar a un juego muy peligroso, Alara?», dijo en voz baja. Ellos lo empezaron, respondí con la voz firme por primera vez en toda la noche. Se recostó juntando los dedos. Entonces discutamos los términos de nuestra alianza. Y en las ruinas de mi antigua vida, comenzó una nueva, aterradora y emocionante. La palabra alianza flotaba en el aire entre nosotros, sólida y extraña. No era una propuesta. Era un tratado. Una declaración de guerra disfrazada de acuerdo de paz. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, la adrenalina de mi descabellada proposición se enfrentaba a un miedo frío y creciente. ¿Qué acababa de hacer? Le había pedido matrimonio a una desconocida como arma. Miré a Ascher, su rostro sereno e indescifrable, y sentí una repentina y vertiginosa inmersión en la realidad. Este era su ático, su mundo de lógica fría y ángulos agudos. Había traído allí mi caos crudo y sangrante y le había pedido que lo hiciera suyo. Condiciones. Hice eco en voz más baja de lo que pretendía. Todos los acuerdos tienen condiciones, Alara, dijo con el tono de un oficial de policía dirigiéndose a una sala de juntas. Se levantó y caminó hacia un bar elegante y escondido, sirviendo 2 dedos de líquido ámbar en un vaso de cristal. No me ofreció uno. Simplemente lo sostuvo, el hielo tintineó suavemente, una pequeña y caótica percusión en el silencio. Especialmente en uno de esta magnitud. Necesitamos tener claros los objetivos, los límites y la estrategia de salida. Estrategia de salida. Esas palabras fueron como un jarro de agua fría. Ya estaba planeando el fin de un matrimonio que ni siquiera había comenzado. Fue brutalmente práctico y me ayudó a mantener los pies en la tierra. De acuerdo, dije, subiendo las rodillas hasta el pecho en el amplio sofá, haciéndome pequeño. El objetivo es venganza. Humillación.
Quiero que sientan una fracción de la dolorosa traición que sentí esta noche. Quiero tomar su sórdido secretito y restregárselo en la cara, pero envuelto en algo tan elegante y tan público que nunca puedan escapar de él. Ascher dio un sorbo lento a su bebida, sin apartar la mirada de mí. La venganza es una emoción, no un objetivo. Es un caos. Necesitamos algo más limpio. Un resultado estratégico. Hizo una pausa para que sus palabras se asentaran. El objetivo es reposicionarte. Para quitarte el rol de víctima y establecerte irrevocablemente como el que ostenta el poder. No quieres hacerles daño. Quieres volverlos irrelevantes. Su traición se convierte en una nota al pie en la historia mucho más interesante de tu ascenso. Tenía razón. Era una forma más fría y precisa de verlo, y atraía a la parte de mí que acababa de cerrar un trato multimillonario. Esta fue solo otra negociación. Los bienes eran mi corazón destrozado y su apellido. ¿Cómo?, pregunté. Convertirte en mi esposa, dijo, y sus palabras, pronunciadas con tanta calma en ese contexto, me dieron escalofríos. A los ojos de mi familia, y más importante aún, a los ojos de Liam, eso te hace intocable. Te hace mía. Y nadie toca lo mío. Había un tono posesivo en su voz que no era ni romántico ni amenazante. Era simplemente la constatación de un hecho. La boda será rápida, discreta e impecable. Sin florituras ni alboroto. Ceremonia civil seguida de un comunicado de prensa. El impacto será un espectáculo en sí mismo. Asentí lentamente mientras el plan cobraba una forma más clara y aterradora. ¿Y los límites? Este es un matrimonio de conveniencia, Alara. Un acuerdo comercial. Presentaremos un frente unido ante el mundo. Seremos cariñosos, respetuosos y totalmente dedicados en público. En privado. Señaló el espacioso ático. Este es mi espacio. Tendrás tu propia habitación, tu propia vida. Tu autonomía es tuya. Tus finanzas permanecerán separadas, aunque se establecerá una cuenta conjunta para los gastos del hogar y públicos. Esperaré discreción. Nada de líos que puedan avergonzarnos. ¿Te refieres a ningún otro hombre?, aclaré con un sabor amargo en la boca. Me refiero a nada de escándalos, corrigió. Lo mismo me aplica. Esto solo funciona si somos un equipo impecable por fuera. Nuestras vidas privadas, sin embargo, siguen siendo nuestras. Tomó otro sorbo. No habrá expectativas de relaciones conyugales. Un sofoco me subió por el cuello. Ni siquiera había llegado tan lejos en mis pensamientos. La idea de tener intimidad con alguien, y mucho menos con Ascher, parecía una violación de mis heridas aún sangrantes. Su franqueza, aunque humillante, fue un alivio. De acuerdo, dije rápidamente. Por fin la estrategia de salida, continuó, recuperando su tono clínico. Acordamos un plazo. Propongo 2 años. Es suficiente para ser creíble, para asentar la nueva realidad con tanta firmeza que cuando nos separemos amistosamente, serás una Lara Thorne, una exitosa empresaria y un respetado exmiembro de esta familia. No es la ex despechada de Liam. Al cabo de 2 años, solicitamos un divorcio de mutuo acuerdo y sin culpa. Recibirás una indemnización generosa, lo que te garantizará tu independencia financiera de esta familia para siempre. 2 años. Parecía una eternidad. Parecía una condena de prisión. Pero al ver la fría y dura certeza en sus ojos, supe que también era un salvavidas. Me ofrecía una salida estructurada de este infierno. Una forma de recuperar mi poder bajo mis propios términos. No era un caballero de brillante armadura. Era un general que me ofrecía un puesto en su ejército. ¿Por qué haces esto? La pregunta salió de mis labios sin poder contenerla. Apenas me conoces. Esto es una gran imposición. Un riesgo para tu reputación. Ascher guardó silencio un largo rato con la mirada perdida en su interior. Hizo girar el líquido en su vaso. Mi hermano comenzó con la voz perdiendo algo de firmeza. Se ha pasado la vida entera aprovechándose del encanto de nuestro padre. Toma lo que quiere sin pensar en las consecuencias. Te faltó el respeto, una mujer íntegra y fuerte.
Pero más que eso, faltó el respeto a los principios básicos de la decencia. Él y tu hermana son un veneno. Siento poco afecto por mi hermano, pero aún menos por la debilidad y el engaño. Esto gesticuló entre nosotros es un reequilibrio de la balanza. Y francamente, tener una esposa, aunque sea temporalmente, me aporta ciertas ventajas sociales y profesionales que he querido adquirir. Eres inteligente, presentable y ahora estás muy motivado. Es un acuerdo mutuamente beneficioso. Fue lo máximo que me había dicho en toda mi vida. Y fue la explicación transaccional más poco romántica para una propuesta de matrimonio que jamás hubiera imaginado. Y fue perfecta. No hubo falsas promesas ni ilusiones. Solo un pacto lúcido entre dos personas que, a su manera, habían sido perjudicadas por los mismos individuos. Respiré hondo para tranquilizarme. El entumecimiento se desvanecía, reemplazado por una determinación férrea. Los pedazos de mí seguían allí, afilados y dolorosos. Pero Ascher me ofrecía un plan para transformarlos en algo nuevo. Algo más fuerte. Vale, dije con voz firme. Acepto tus condiciones. Una leve, casi imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios. Bien. Dejó su vaso. El primer paso es dejar atrás el pasado. No volverás a ese apartamento. Mandarás a buscar tus cosas. Te mudarás aquí esta noche. Empezamos de inmediato. El pánico se apoderó de todo. Esta noche. Pero mis trabajos, mis cosas. Tu trabajo lo manejarás remotamente el resto de la semana. Tus cosas son solo cosas. Le pediré a mi asistente que empaque todo y lo traiga aquí. Puedes revisarlo cuando quieras. Se puso de pie, una clara señal de que la negociación había terminado. La suite de invitados está al final del pasillo, a la izquierda. Tiene baño propio. Hay artículos de aseo nuevos en el botiquín. Descansa un poco. Ya se estaba dando la vuelta, sacando su teléfono, presumiblemente para empezar a ejecutar el plan. Me despidieron. Me quedé de pie con las piernas temblorosas, sintiéndome como si acabara de firmar un contrato con el diablo. Solo para descubrir que el diablo era un asaltante corporativo despiadadamente eficiente. Caminé hacia la habitación de invitados que me había indicado. Estaba tan impecablemente decorada como el resto del apartamento. Una cama grande con sábanas blancas y almidonadas, un escritorio minimalista y vistas a la ciudad dormida. Era hermoso. Era estéril. No era mi hogar. Cerré la puerta y me apoyé en ella, con todo el peso de las últimas horas cayendo sobre mí. Había perdido a mi prometido, a mi hermana y mi hogar en una sola noche. Y acababa de aceptar casarme con un hombre al que no amaba como venganza. Mi teléfono, que había estado ignorando, vibró en mi bolso. Lo saqué. La pantalla estaba llena de llamadas perdidas y mensajes. Liam, 9:47. Hola, guapa, ¿cómo te fue con el trato? Qué ganas de celebrarlo contigo mañana. Liam, 10:23. ¿Todo bien? No contestas. Chloe, 10:45. A Lara. Me enteré de que hoy lo hiciste genial. Estoy muy orgulloso de ti. ¿Quedamos para un brunch este fin de semana? Tengo que contarte sobre este chico loco de mi clase. Los mensajes eran como artefactos de una civilización muerta. El lenguaje de una vida que ya no existía. La absoluta y asombrosa audacia de sus mentiras me revolvió el estómago. No respondí. Apagué el teléfono. Entré al impecable baño de mármol y me miré en el espejo. Tenía los ojos hinchados y enrojecidos, y el maquillaje corrido. Parecía una víctima. Pero al mirarla, sentí que los últimos vestigios de esa identidad se desvanecían. Bajo el dolor, una nueva mujer me devolvía la mirada. Su mirada era dura. Su mandíbula estaba apretada. Abrí el grifo, me eché agua fría en la cara y vi cómo las lágrimas y el rímel se deslizaban por el desagüe. Estaba lavando la vieja Lara. Cuando volví a levantar la vista, mi rostro estaba limpio, pálido y decidido. Ya no era la mujer traicionada. Era la mujer que iba a ganar la guerra que habían iniciado. Era la prometida de Ascher Thorne.
La primera mañana de mi nueva vida amaneció con una luz gris y silenciosa filtrándose por los ventanales de la habitación de invitados. Por un instante desorientador, no supe dónde estaba. El olor era erróneo. Sábanas limpias y un ligero toque a sándalo, no al café y la lavanda de mi antiguo apartamento. Entonces el recuerdo regresó, un peso frío y duro en el pecho. No me permití quedarme en la cama. La autocompasión era un lujo que ya no podía permitirme. Me duché en la potente ducha de chorro múltiple, usando los artículos de tocador caros y de género neutro del armario. Me puse la misma ropa del día anterior, sintiéndome extrañamente vulnerable sin mi propia armadura. Cuando salí, el ático estaba en silencio. Ascher ya estaba en la cocina, vestido con un traje gris marengo impecablemente entallado, tomando café y revisando algo en una tableta. Una segunda taza humeaba sobre la encimera de la cancha. «Buenos días», dijo sin levantar la vista. «El café está ahí. Mi asistente Evelyn estará aquí a las 9 con una laptop, un teléfono nuevo y una tarjeta corporativa. También conseguirá que venga un estilista esta tarde. Necesitarás ropa nueva». Cogí la taza con el gusano de cerámica contra mis palmas. ¿Un nuevo guardarropa? ¿Mi estilo actual no te parece lo suficientemente elevado? Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía, impregnadas del ácido residual de mi dolor. Finalmente me miró con una mirada analítica. Tu estilo actual está bien, pero es el estilo de Alara, la prometida de Liam. Estamos construyendo una nueva marca. La marca de Alara, mi esposa. La percepción pública empieza con la imagen. Hizo un gesto con su tableta. Ya despejé mi agenda del día. Necesitamos una estrategia. Tomé un sorbo de café. Estaba rico y perfecto. Claro que sí. ¿Estrategia qué? Pensé que el plan era simple. Casarse e humillarlos. El objetivo es simple, corrigió. La ejecución es compleja. Necesitamos controlar la narrativa. El enfrentamiento con Liam y Chloe es el primer y más crucial encuentro. Hay que manejarlo con precisión. Un nudo frío me apretó el estómago. No había pensado tan a futuro. La idea de ver sus rostros, de ver cómo se desvelaban sus mentiras, era a la vez aterradora y embriagadora. ¿Cómo?, pregunté con una voz apenas susurrante. No esperamos a que vengan a nosotros. Los convocamos, dijo con un tono inapelable. Los traemos a nuestro territorio. Tenemos todo el poder. No gritarás. No llorarás. Serás hielo. Expondrás los hechos y presentarás la solución. La solución es nuestro matrimonio. Precisamente. En ese momento el discreto timbre resonó por todo el apartamento. Ascher señaló con la cabeza hacia el intercomunicador. Evelyn. La mujer que entró era una imagen de severa eficiencia. Probablemente rondaba los 40, con el pelo oscuro con mechas plateadas recogido en un moño ajustado y un vestido azul marino de corte impecable. Llevaba una elegante cartera de cuero y un bolso de una tienda de electrónica de alta gama. Señor Thorne, dijo con voz nítida y profesional. Me miró fijamente, evaluándome y clasificándome con una sola mirada. Señor Avance. Un placer. No parecía que fuera un placer en absoluto. Parecía que yo era un problema que había que controlar. Evelyn, Alara es mi prometida, dijo Ascher, con una voz tan natural que resultaba chocante. Le brindarás toda la cortesía posible y priorizarás sus necesidades como las mías. Algo cambió en el comportamiento de Evelyn. La evaluación en sus ojos se transformó en pura curiosidad, pero ella simplemente asintió. Por supuesto, señor. Felicidades a ambos. Colocó la bolsa en el mostrador. Un nuevo teléfono se sincronizó con un nuevo número y una nueva cuenta de correo electrónico. La computadora portátil tiene acceso seguro. La tarjeta corporativa está dentro. Me entregó una sencilla tarjeta de crédito negra con mi nombre grabado. Alara Avance. Me sentí como un arma. Gracias, Evelyn, dije recuperando mi voz profesional. La que usaba en las salas de juntas. Fue como ponerse un guante familiar y bien ajustado.
La estilista Margot estará aquí a las 2 con una selección preliminar. Evelyn continuó, dirigiéndose a Ascher, pero incluyéndome en su mirada. ¿Algo más? Sí, dijo Ascher. Por favor, redacta 2 mensajes. Uno para mi hermano Liam. Una para Chloe Vance. Deben estar aquí a las 6 de la tarde. El asunto es urgente e innegociable. Sin más detalles. Evelyn ni se inmutó. Inmediatamente, señor. Se dio la vuelta y se fue tan silenciosamente como había llegado, dejando una estela de determinación. El día transcurrió en un borrón surrealista. Preparé la nueva laptop, le envié un correo electrónico a mi desconcertado jefe con una historia vaga sobre una emergencia familiar que requería mi atención remota durante la semana e ignoré la creciente montaña de notificaciones frenéticas en mi viejo teléfono apagado. Era un fantasma digital y me negué a dejar que me atormentara. A las 2, Margot llegó con 2 asistentes y un perchero con ruedas. La selección fue una revelación. Mientras que mi antiguo armario estaba lleno de sedas suaves, colores brillantes y estampados alegres, influenciados por la estética alegre de Liam, las selecciones de Margot eran un ejemplo de minimalismo impactante. Blazers estructurados en azul marino y negro, cuellos altos de cachemira, pantalones a medida y algunos vestidos sencillos e impresionantes en tonos joya. La consigna del señor Thorne era una elegancia autoritaria, dijo Margot, con su acento francés entrecortando sus palabras. Levantó un vestido tubo color esmeralda intenso. Este es tu color. Expresa el valor del poder silencioso. No podía ignorarlo. Me lo probé. Me quedaba como si hubiera sido hecho a mi medida, abrazando mis curvas con una sofisticación y una seguridad a la vez tremendas. Me miré en el espejo de cuerpo entero que me había traído, y por primera vez no vi al prometido traicionado. Vi a un director ejecutivo. Vi a alguien igual a Ascher. Nos lo llevamos, dije con voz firme. Y los pantalones negros, la blusa blanca y el blazer azul cobalto. Ascher, que había estado observando desde la puerta, asintió brevemente en señal de aprobación. La transacción se completó. A las 5:55, el escenario estaba listo. El ático estaba impecable, iluminado por el suave resplandor dorado del sol poniente. Llevaba el vestido esmeralda, el pelo recogido en una coleta baja y lisa, y el maquillaje impecable y discreto. Me veía poderosa. Me sentía como un bálsamo envuelto en seda. Ascher estaba de pie junto a la ventana, una silueta oscura contra el cielo ardiente. Se giró al verme entrar en la sala, recorriéndome con la mirada. Un destello de algo quizás de aprobación cruzó su rostro. Recuerda, dijo en voz baja. Tú tienes el poder. Tú sabes la verdad. Ellos son los que estarán luchando. Asentí con la garganta demasiado apretada para hablar. Podía oír mi propio latido retumbando en mis oídos. Sonó el timbre. Era la hora. La primera salva. Ascher pulsó el intercomunicador. Que suban. La espera para que el ascensor subiera los 40 pisos fue una eternidad. Me coloqué en el centro de la habitación, con las manos ligeramente entrelazadas frente a mí, adoptando una postura de serena autoridad. Ascher permaneció junto a la ventana, un testigo silencioso y formidable. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave pin. Liam salió primero con el rostro lleno de encantadora confusión. ¿Alara? ¿Qué pasa? Tus mensajes eran tan crípticos. Todavía llevaba su ropa de trabajo luciendo como un niño mimado. Entonces apareció Chloe con los ojos abiertos y llena de curiosidad. ¿Alara? Dios mío. ¿Estás bien? Estábamos muy preocupadas. No respondías a ninguna de nuestras. Su voz se fue apagando al observar la escena. Mi postura a la presencia distante de Ascher, la tensión palpable en el aire. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando pistas y por un instante parecieron confundidos. Entonces la mirada de Liam se fijó en mí, realmente me vio. El vestido nuevo, el nuevo porte, la fría ausencia de calidez en mis ojos. Vi el primer atisbo de inquietud en su expresión. «Alara», repitió, perdiendo la confianza natural en su voz. Dejé que el silencio se prolongara,
sosteniendo su mirada y luego cambié la mía por Chloe. Vi el momento exacto en que caí en la cuenta. Su rostro, tan sincero y preocupado, empezó a desmoronarse. Él lo sabía. Ella sabía que yo lo sabía. ¿Preguntaste de qué se trata esto, Liam? Dije con una voz notablemente firme, cada palabra cayendo en el silencio como una piedra. Se trata del lápiz labial. Un susurro de deseo. Creo que se llama. Lo dejaste en la encimera de mi cocina, Chloe. Y un pelo en mi almohada. Ambos palidecieron por completo, casi cómico. Liam se quedó boquiabierto. Chloe emitió un gemido ahogado y se llevó la mano a la boca. Alara, espera, no es lo que crees, comenzó Liam, dando un paso al frente con las manos levantadas en un gesto apaciguador. No lo hagas. Lo interrumpí, con la voz tan cortante como un cristal. No te atrevas a insultar mi inteligencia mintiéndome. Vi la evidencia. Sentí la violación. No hay explicación que lo haga diferente de lo que es. Tú, dije mirando a Liam, mi prometido. Y tú, mi mirada se dirigió a Chloe, mi hermana. En mi cama. La verdad, dicha con tanta crudeza, flotaba en el aire, fea e innegable. Chloe empezó a llorar con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Alara, lo siento mucho. Simplemente pasó. Nunca fue nuestra intención. Basta, le ordené y ella se estremeció. No me importan tus excusas. Tu remordimiento, si es que existe, me es irrelevante. Liam recuperó la voz, una furia desesperada y furiosa que se alzaba para ocultar su vergüenza. ¿Y qué es esto? Un tribunal. Tú, mi hermano. ¿Por qué se han confabulado ahora? Intentan darme una lección. Fue Asher quien habló entonces, apartándose de la ventana y caminando lentamente hacia el centro de la habitación. Se colocó ligeramente detrás de mi hombro izquierdo, un frente unido. Su presencia era un muro de fría autoridad. La lección, dijo Asher con voz peligrosamente baja, ya está aprendida. Por Alara. La lección fue que no eres digno de ella. No estamos aquí para volver a litigar tu traición. Estamos aquí para informarle de las consecuencias. Liam nos miró fijamente intentando comprender. ¿Consecuencias? ¿Qué consecuencias? Di un pequeño paso hacia adelante con la mirada fija en él. La consecuencia es que nuestro compromiso ha terminado. Obviamente. Vi la mueca, el destello de lo que podría haber sido dolor genuino en sus ojos. Bien. La otra consecuencia, continué, levantando la barbilla, es que sigo adelante. Para siempre. Hice una pausa, dejando que la expectación creciera. El llanto de Chloe era el único sonido. Asher y yo nos casaremos, dije con palabras claras y definitivas. La ceremonia civil es dentro de 10 días. No estás invitado. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por la brusca e incrédula inhalación de Liam. Me miró a mí, luego a Asher y viceversa, con el rostro convertido en un lienzo de atónita incredulidad, para luego revelarse furiosamente humillada. ¿Te vas a casar con él?, balbuceó, señalando a su hermano con un dedo tembloroso. Es una broma. Esto es una enfermiza y retorcida fantasía de venganza. No es ninguna fantasía, Liam, dijo Asher, posando su brazo suave y posesivamente en mi espalda. El contacto fue eléctrico, una marca de posesión. Es la realidad. Claire será mi esposa. Será una espina. Y la tratarás con el respeto que ese nombre exige. La mirada en el rostro de Liam valió cada segundo de la agonía de las últimas 24 horas. Fue un hermoso y devastador mosaico de conmoción, traición y una derrota absoluta y castrante. Me había perdido, pero, ¿perderme por su hermano mayor, más exitoso y poderoso? Era una herida que sabía que se le iría de las manos toda la vida. Chloe simplemente se quedó mirando con las lágrimas secándose en sus mejillas, su expresión era de puro horror incomprensible. Había tomado su sórdido secreto y lo había convertido en un arma. No grité. No lloré. Simplemente anuncié mi victoria. Bueno, dije con voz fría y despectiva. Creo que ya terminamos. Pueden irse. Les di la espalda y caminé hacia la ventana,
hacia la ciudad resplandeciente que ahora era el telón de fondo de mi nueva vida. No los vi irse. Escuché el silencio atónito, el sollozo ahogado de Chloe, la maldición murmurada de Liam y finalmente el suave y definitivo suspiro de las puertas del ascensor al cerrarse. Se había disparado la primera salva. Y había sido un impacto directo. El silencio que dejaron atrás era algo vivo, denso y cargado. Mantuve la espalda hacia la habitación, con la mirada fija en las luces de la ciudad que empezaban a brillar como diamantes dispersos en el crepúsculo. Mi corazón ya no latía con fuerza. Latía a un ritmo lento, pesado y triunfal. Podía sentir la presencia de Ascher detrás de mí, una fuerza firme y aprobatoria. Bien hecho, dijo rompiendo el silencio con su voz. No fue un elogio efusivo, pero viniendo de él, se sintió como una ovación de pie. Me giré para mirarlo, la adrenalina empezaba a disminuir, dejando tras de sí un extraño y profundo agotamiento. Me sentí bien. La confesión fue un susurro, impregnada de una vergüenza que me negaba a reconocer del todo. Era necesario, corrigió, siempre pragmático. Se establecía el dominio. Se controlaba la narrativa. Están desequilibrados y así seguirán. Caminó hacia la barra, sirvió 2 vasos de agua y me dio uno. La siguiente fase empieza ahora. La narrativa externa. Tomé el vaso, la fresca condensación me aliviaba la palma. El comunicado de prensa. Y las consecuencias sociales, asintió. Evelyn se encargará de los asuntos oficiales. Nosotros nos encargamos de los personales. Tus padres. Mis padres. El círculo social. Una nueva oleada de temor me invadió. Mis padres. Estaba tan consumido por la rabia hacia Chloe que había compartimentado los daños colaterales. ¿Cómo le contaste a tu madre que sus hijas habían sido destrozadas por la peor traición? ¿Que una era una villana y la otra se embarcaba en un matrimonio de conveniencia vengativa? Llamaré a mis padres mañana, dije con voz cansada. Esta noche, insistió Ascher, antes de que Liam o Chloe puedan inventar su versión. Estarás tranquilo. Serás objetivo. Expresarás tu devastación, pero enfatizarás tu fuerza y tu decisión de seguir adelante con mi apoyo. No difamarás a Chloe, no ante ellos. Deja que saquen sus propias conclusiones de tu digno dolor. Siempre iba 3 pasos por delante, anticipando cada movimiento, cada reacción emocional y transformándola en una ventaja estratégica. Era agotador y a la vez impresionante. Bueno, asentí, hundiendo los hombros. Esta noche me retiré a la habitación de invitados, mi santuario y mi celular, y encendí mi viejo teléfono. Estaba repleto de notificaciones, docenas de llamadas perdidas y mensajes de Liam, Chloe, mi mamá y algunos amigos preocupados. Los ignoré todos y marqué el teléfono fijo de mis padres. Mi madre contestó al segundo timbre con la voz cálida y un poco entrecortada como siempre. Alara, cariño, hemos estado intentando llamarte. Liam dijo que no te sentías bien después de tu gran problema. El sonido del nombre de Liam en sus labios, impregnado de un cariño tan natural, fue un golpe físico. Respiré hondo para tranquilizarme. Mamá, comencé modulando cuidadosamente la voz. Estoy bien. Pero algo terrible ha sucedido. Empecé a pronunciar el discurso que había ensayado mentalmente siguiendo el plan de Ascher. Le dije que había descubierto a Liam y a Chloe juntos. En mi apartamento. En mi cama. Mantuve los detalles a la mínima expresión, pero el horror era evidente. El silencio al otro lado de la línea era profundo. Luego, un leve sonido de dolor. No. No. Eso no puede ser correcto. Chloe jamás lo haría. Liam te ama. La evidencia era innegable, mamá, dije, con la voz quebrada lo justo para transmitir el dolor digno. Lamento mucho decirte esto. Me ha roto. Ay, mi amor, susurró, y pude oír las lágrimas en su voz. Mi pobre bebé. ¿Dónde estás? ¿Estás a salvo? Esto es lo otro que necesito decirte, dije a escondidas. Estoy a salvo. Estoy con Ascher, el hermano de Liam. Ha sido un apoyo incondicional. Él me acogió. Y en medio de todo este dolor encontramos algo real.
Decidimos casarnos. El silencio esta vez fue aturdidor. Absoluto. Casado. La voz de mi padre resonó en la extensión. Debió de haber contestado. Ayera, ¿estás loca? ¿Encuentras a tu prometido en la cama con tu hermana y tu solución es casarte con su hermano? Esto es una respuesta traumática. Esto es una locura. No es una locura, papá, dije con la voz cada vez más fuerte. Es la salvación. Ascher es un buen hombre. Es amable y estable y me está dando un futuro cuando Liam y Chloe me lo quitaron. La boda es en 10 días. Será pequeño. Civil, 10 días, lloró mi madre. Ayera, necesitas volver a casa. Necesitas hacer el duelo para procesar esto con tu familia. No embarcarte en otro matrimonio. Esta es mi decisión, dije con tono definitivo. Era el mismo tono que usaba para cerrar el trato con los clientes que no cooperaban. Los quiero a ambos. Pero necesito que los respetes. Te llamaré pronto. Colgué antes de que pudieran protestar más con la mano temblorosa. Me sentí mal. Acababa de destrozar el mundo de mis padres y lo había hecho con una eficacia fría que me asustó. Pero Ascher tenía razón. Había controlado la narrativa. El impacto de mi matrimonio con el tiempo eclipsaría el impacto de la traición. Era una historia más grande y dramática. Los siguientes días fueron un torbellino de caos controlado. Evelyn fue una fuerza de la naturaleza ocupándose de la licencia, el lugar, la sala del juez y el comunicado de prensa. Margot me entregó el resto de mi nuevo vestuario, y comencé a sentirme como si llevara una armadura todos los días. Las repercusiones sociales fueron inmediatas y brutales. El comunicado de prensa se publicó, una clase magistral de lenguaje corporativo insulso. Ascher Torne, director ejecutivo de Torne Industries, y Ayera Vance, socia principal de Crestview Ventures, se complacen en anunciar su compromiso. Se planea una pequeña ceremonia privada para las próximas semanas. La pareja solicita privacidad durante este momento de alegría. Fue este momento de alegría el que les dio el golpe de gracia. Era tan normal, tan mundano que hacía que las circunstancias que lo rodeaban parecieran aún más escandalosas. Mi teléfono, el nuevo, empezó a vibrar con llamadas de amigos confundidos. Seguí el guión de Ascher contándoles la misma historia, descubriendo la traición, encontrando consuelo y un amor inesperado con Ascher, y siguiendo adelante con el corazón en paz. Podía percibir la incredulidad en sus voces, pero también una reticente admiración por mi fuerza. Liam, sin embargo, no se quedó callado. Sus respuestas eran un ejemplo de desesperación creciente. Primero llegó el mensaje de súplica a mi antiguo número, que vi al encenderlo brevemente para recuperar los contactos. Liam, Ayera, por favor. No pueden hacer esto. Este es Ascher manipulándote. Siempre ha tenido celos de mí. Te está usando para llegar a mí. Y luego la ira. Liam, estás haciendo el ridículo. ¿Casarte con mi hermano? ¿Tienes idea de lo patético que se ve? Todos se ríen de ti. Finalmente las amenazas enviadas la noche antes de la boda. Liam, si sigues adelante con esto, estás muerto para mí. Eres mi hermano. Me aseguraré de que se arrepientan de esto el resto de sus vidas. Le enseñé los mensajes a Ascher. Los leyó con expresión impasible. Se está desmoronando. Es predecible. Intenta recuperar el control amenazando lo único que cree que valoras. Tu posición social. No entiende que ya te has alejado de su alcance. Dice que todos se ríen de mí. ¿Lo son?, preguntó Ascher, levantando la vista de su tableta. Pensé en las llamadas que había recibido. Me quedé impactado, sí. Preocupación. ¿Pero risa? Ambas. La emoción predominante era un respeto atónito, teñido de una buena dosis de miedo. Había demostrado ser capaz de una respuesta nuclear. No era una mujer a la que se pudiera contrariar. El único del que se ríen, querida, dijo Ascher como si leyera mi mente, es del hombre que te perdió a manos de su hermano mayor. Recuerda eso. La mañana de la boda, me puse un sencillo vestido de seda color marfil de Margot.
Era elegante, sobrio y totalmente distinto del romántico vestido de encaje que había elegido con Chloe. Ascher llevaba un traje azul marino oscuro. Parecía que nos dirigíamos a una fusión de alto riesgo, y en cierto modo así era. Evelyn y 2 discretos guardias de seguridad fueron nuestros testigos. La jueza era amiga de Ascher, una mujer sensata que hizo las preguntas necesarias sin mostrar la menor emoción. Nuestra mirada era clara, firme y completamente carente de sentimentalismo. Cuando la jueza nos declaró marido y mujer, Ascher se inclinó. No fue un beso. Fue un roce de sus labios contra mi mejilla, un gesto frío y superficial. Felicidades, señora Thorne, murmuró. El título me cayó como una piedra en el estómago. Señora Thorne. Lo había logrado. Yo era su esposa. Me había convertido en la cuñada de Liam. Al salir del juzgado, Evelyn le entregó su teléfono a Ascher. Señor, debería ver esto. Miró la pantalla y una sonrisa sombría se dibujó en sus labios. Me lo entregó. Era una publicación de Chloe en redes sociales. Un hilo largo, disperso y emotivo. Era una obra maestra de manipulación, presentándose como víctima de una pasión desbordante e incontrolable, consumida por la culpa, implorando mi perdón y expresando su dolor por haber usado su error para destruir a la familia. Terminó suplicándome que entrara en razón y no malgastara mi vida en un matrimonio sin amor y por venganza. Los comentarios fueron diversos, algunos la difamaban, otros la apoyaban, y muchos expresaban su conmoción por mi repentino nuevo matrimonio. Le devolví el teléfono a Ascher con el rostro en calma. Intenta recuperar la narrativa. Convertirse en la heroína trágica. Ha fracasado, dijo Ascher simplemente. Ella es emotiva. Tú eres estratégico. En la opinión pública, la estrategia siempre triunfa sobre la histeria. Me tomó del brazo con firmeza. Ahora tenemos una última parada. ¿Dónde? Un almuerzo tardío. En casa de mis padres. Es hora de enfrentar a la familia. El desmoronamiento no había terminado. Simplemente estaba entrando en una nueva fase, más compleja. Ya no solo me vengaba de mi ex y mi hermana. Ahora era parte del complejo y arriesgado juego de la dinámica familiar Thorne. Y como esposa de Ascher, se esperaba que yo ganara. La casa de la familia Thorne no era un hogar. Era una declaración de intenciones. Una monstruosidad moderna y extensa de vidrio y acero, encaramada en un acantilado, con ángulos agudos y superficies frías y reflectantes. Era la encarnación física de Arthur Thorne, el padre de Ascher. Imponente, intimidante y completamente carente de calidez. El encanto natural de Liam era una rebelión contra este lugar, un intento desesperado de inyectar color a un mundo gris. La intensidad silenciosa de Ascher era su producto natural. El coche de Ascher, un sedán silencioso y potente, se detuvo con un crujido en el camino de grava. Apagó el motor, pero no hizo ademán de salir. El silencio se prolongó, llenándose con el lejano romper de las olas contra las rocas. Mi padre respeta el poder por encima de todo, dijo con la mirada fija en la imponente puerta principal. Mi madre valora la cortesía social. Les disgustará el escándalo. Pero les disgustará aún más la debilidad de Liam. Tu tarea es ser la viva imagen de la fortaleza serena. No eres una mujer desconsolada. Eres una mejora estratégica. Una mejora estratégica. Miré la sencilla banda dorada en mi mano izquierda. La sentía pesada. ¿Y si mencionan la publicación de Chloe? Lo descartarán. Llámenlo por su nombre. El remordimiento de una conciencia culpable que intenta desviar la atención de sus propias acciones. No te dejes llevar por la emoción. Estás por encima de ella. Respiré hondo, alisando las arrugas inexistentes de mi vestido marfil. ¿Ellas? Estoy lista. Caminamos hacia la puerta y una empleada doméstica de rostro severo nos abrió antes de que pudiéramos llamar. El vestíbulo era un espacio enorme de doble altura, todo de hormigón pulido y con una única escultura brutalista. Parecía más el vestíbulo de un museo que un lugar habitado. Nos condujeron a una sala de estar hundida con una pared de cristal que daba al océano.
Arthur Thorne estaba de pie junto a la ventana, un hombre alto y de hombros anchos, con una abundante cabellera plateada y los penetrantes ojos grises de Ascher, aunque los suyos eran más fríos, como astillas de pedernal. Helena Thorne estaba sentada en un sofá blanco, una mujer delicada, con aspecto de pájaro, que parecía como si una fuerte ráfaga de viento del océano fuera a llevársela. Sostenía una taza de té como si fuera un salvavidas. Ascher, resonó la voz de Arthur, sin girarse. Sin duda has causado revuelo. Hemos venido a compartir la noticia en persona, padre, dijo Ascher con voz tranquila. Arthur finalmente se giró, su mirada me recorrió con una evaluación desapasionada que me hizo sentir como un animal de granja. Así que esta es ella. La mujer que puso a mis hijos a la cabeza. La mujer a la que Liam traicionó con su propia hermana, corrigió Ascher, con un tono que no dejaba lugar a discusión. El aire es mi esposa. Nos casamos esta mañana. Helena soltó un sollozo entrecortado. ¿Casarse? ¿Esta mañana? Claro, ¿cómo podrías? ¿Sin tu familia? ¿Sin una celebración como es debido? ¿Los chismes? Es insoportable. Sus ojos grandes y llorosos se clavaron en mí. ¿Y tú, querida? Saltar de un hermano a otro tan rápido, la gente dirá cosas terribles. Sentí un arrebato de ira, pero recordé las palabras de Ascher. Conflicto sereno. Lo que diga la gente me importa poco, Helena, dije con voz serena. Usar su nombre de pila, sin el título de señora Thorne, fue un sutil juego de poder que Ascher me había instruido. Mi enfoque está en mi futuro con tu hijo. Las circunstancias que nos unieron fueron desafortunadas. Pero nuestro compromiso mutuo es muy real. Los labios de Arthur se curvaron en lo que podría haber sido el atisbo de una sonrisa. Agradeció la maniobra. Liam cuenta una historia diferente. Dice que esto es una farsa. Una venganza insignificante. Liam, dijo Ascher, adelantándose un poco, es un chico al que pillaron con la mano en el tarro de galletas y ahora está haciendo un berrinche porque no le dieron la galleta. Su opinión al respecto es irrelevante. ¿Y la hermana?, insistió Arthur, con sus ojos pétreos clavados en mí. Ha escrito una historia bastante triste en Internet. Afirma que estás destruyendo a la familia. Esto fue todo. El momento. Lo miré a los ojos sin pestañear. Chloe intenta manipular la opinión pública para librarse de la responsabilidad de destruir a mi familia. La que estaba construyendo con Liam y la que compartía con ella por lazos de sangre. Decidí no participar en su drama. Simplemente decidí seguir adelante con un hombre íntegro. Hice un gesto hacia Ascher. El contraste, creo, habla por sí solo. Un silencio largo y pesado llenó la sala. Helena parecía desconcertada, su brújula social giraba descontroladamente. Arthur, sin embargo, me observaba con un respeto nuevo y reticente. No me había disculpado. No me había explicado. Había replanteado toda la situación como una simple y lógica mejora. La puerta principal se abrió de golpe, rompiendo el tenso silencio. ¿Dónde está? La voz de Liam, áspera y furiosa, resonó por toda la casa. Entró furioso en la sala, con el pelo despeinado y la mirada perdida. Parecía que no había dormido. Cuando me vio junto a Ascher, una nueva oleada de ira le contorsionó el rostro. No puedo creer que lo hayas logrado. Ya está, Liam, dijo Ascher con voz peligrosamente baja. Tranquilízate. Recomponerme, se rió Liam, con un sonido áspero y roto. ¿Me robas a mi prometida y me dices que me recomponga? La entregaste, replicó Ascher con palabras como latigazos. La abandonaste por una aventura barata con su hermana. Simplemente recuperé lo que tú desechaste con tanta descuido. Y la convertí en mi esposa. Algo que aparentemente fuiste incapaz de honrar. El golpe verbal fue un golpe físico. Liam retrocedió un paso tambaleándose. Miró a sus padres, desesperado por un aliado. ¿Mamá? ¿Padre? ¿Vas a quedarte ahí parado y dejar que esto pase? Esto es una farsa. Solo hace esto para castigarme. El mundo no gira en torno a tu ego, Liam, dijo Arthur con voz fría.
Tú causaste este desastre con tu indiscreción. Dijo esa palabra como si le quedara un mal sabor de boca. Ascher ya lo ha solucionado. Con torpeza y una evidente falta de fineza, pero lo ha gestionado. La empresa no puede permitirse una prolongada disputa entre hermanos que se refleje en la prensa sensacionalista. Este matrimonio pone punto final. Ya está. Liam parecía completamente traicionado. Su propio padre se alineaba con la narrativa del control de daños. Su madre lloraba en silencio sobre un pañuelo de encaje, sin ofrecer defensa alguna. Sus ojos ardían con una mezcla de odio y un dolor tan profundo que me impactó, se clavaron en mí. Perra, susurró y el veneno en su voz hizo que Elena se quedara sin aliento. Perra fría y calculadora. ¿Crees que has ganado? Te casaste con un robot. ¿Crees que es capaz de amar? Te está usando igual que tú a él. Te has condenado a una hermosa y vacía prisión. Las palabras me rozaron el miedo que me atormentaba en la quietud de la noche. Pero no lo dejé traslucir. Simplemente lo miré con una expresión de desdén compasivo. La única prisión, Liam, dije en voz baja, era la que tú y Chloe construyeron para mí. Simplemente salí de la celda y cerré la puerta con llave. Por un momento pensé que se abalanzaría sobre mí. Tenía los puños apretados y el cuerpo temblaba. Pero Ascher dio un paso adelante deliberado, colocándose justo entre Liam y yo. No dijo ni una palabra. Solo miró a su hermano, y la autoridad pura y silenciosa en su mirada era un muro que Liam sabía que no podía romper. Liam nos miró fijamente al frente unido que presentábamos a la fría aceptación de su padre, y la lucha pareció desvanecerse en él, dejando solo un cascarón de humillación. Emitió un grito de rabia pura e impotente, giró sobre sus talones y salió furioso de la casa. El portazo resonó como un disparo. El silencio que siguió fue aún más denso que antes. Bueno, dijo Arthur, volviendo a la vista del océano. Espero que con esto concluya el teatro. Vendrás a la cena trimestral de la Junta la semana que viene, Ascher. Trae a tu esposa. Fue una orden, no una invitación. Un reconocimiento oficial, aunque reticente, de mi nuevo puesto. Por supuesto, padre, dijo Ascher. No nos quedamos mucho tiempo después de eso. El viaje en coche de vuelta al ático fue silencioso. La euforia de la confrontación se desvanecía, y las palabras de Liam resonaban en mi mente. Una hermosa prisión vacía. Al regresar a la fresca y tranquila extensión de nuestro hogar, la realidad de mi situación me invadió una vez más. Había sobrevivido a la boca del lobo. Había ganado la batalla. Pero la guerra por mi alma parecía apenas comenzar. Me encontraba en la sala, con las luces de la ciudad difuminándose en un río dorado abajo, y sentí el peso del anillo dorado en mi dedo. Yo era la señora Thorne. Me había vengado. Entonces, ¿por qué me sentía tan completamente sola? Ascher se acercó a mí, siguiendo mi mirada por la ventana. Se equivoca, ¿sabes?, dijo con voz queda en la penumbra. ¿En qué? En no ser capaz de amar, dijo sin mirarme. Y en no ser una prisión. Hizo una pausa. Todos los matrimonios son una especie de cárcel, Elara. Son estructuras construidas sobre reglas, expectativas y compromisos. El nuestro simplemente tiene paredes más honestas. Fue lo más filosófico que me había dicho jamás. Y a su manera sombría fue un extraño consuelo. No me prometía un cuento de hadas. Estaba reconociendo la realidad de nuestra jaula. Y en ese reconocimiento sentí un destello de algo que no era amor, ni siquiera afecto, sino quizás el comienzo de una verdadera alianza de comprensión. Ambos éramos prisioneros aquí. Pero al menos estábamos en celdas contiguas. Las semanas posteriores al enfrentamiento en la finca Thorne se asentaron en una extraña nueva normalidad. Un ritmo de tensión silenciosa y actuación pública. El ático, mi hermosa prisión vacía, era realmente hermoso. También era tan silencioso como una tumba cuando Ascher estaba en la oficina, que era la mayor parte del tiempo. Mi trabajo se convirtió en mi ancla. Volver a involucrarme en Crestview Ventures fue mi único vínculo con la persona que solía ser. Mis colegas me apoyaron con cautela, evitando el tema candente, mi repentino e impactante cambio de estado civil.
Podía ver las preguntas en sus ojos, pero no ofrecí explicaciones, proyectando un aura de profesionalismo inquebrantable que los animaba a preguntar. La primera prueba real de nuestra honesta prisión llegó con la cena trimestral de la Junta Directiva de Industrias Thorne. Iba a ser mi debut como la señora Ascher Thorne en el ámbito corporativo. La noche de la cena, Margot me había entregado un vestido de mercurio líquido, un vestido de columna sin mangas de seda plateada martillada que se ajustaba a cada curva y se movía como el agua. Era una armadura. Ascher, observándome mientras me abrochaba un sencillo collar de diamantes, asintió con la cabeza en señal de aprobación. ¿Te ves? Apropiado, dijo. Era el mayor elogio que podía esperar. Apropiado era el objetivo. No es hermosa. No es radiante. Es apropiada. La cena se celebró en un salón privado en lo más alto del club más exclusivo de la ciudad. El aire olía a dinero antiguo, perfume caro y sutiles juegos de poder. La mano de Ascher ejercía una presión firme e impersonal en la parte baja de mi espalda mientras me guiaba por el salón, presentándome. Charles, te presento a mi esposa Alara. Alara, te presento a Charles Whitlock, nuestro director financiero. Alara, es un placer. Hemos oído hablar maravillas de tu trabajo en Crestview. Las conversaciones eran muy fluidas. Ya no era solo Alara Vance, la estrella emergente. Yo era un símbolo, una pieza en el tablero. Era la declaración de Ascher a su tablero, a su padre. Ven. Me he consolidado. He elegido un compañero fuerte. Mi casa está en orden, a diferencia de la de mi hermano. Cumplí mi parte a la perfección. Analizaba las fluctuaciones del mercado con la soltura de una profesional experimentada. Me reía en los momentos oportunos de los chistes rancios de los miembros mayores de la junta directiva, y hacía comentarios serenos y perspicaces que despertaron el respeto de algunos de los miembros más perspicaces. Era la esposa corporativa perfecta, pero con un cerebro que no podían ignorar. Durante todo el proceso fui plenamente consciente de la mirada de Arthur Thorne. Me observaba desde la cabecera de la mesa, con una expresión indescifrable, pero percibí una aprobación fría y calculadora. Era un activo valioso. Estaba aportando valor. Fue durante el postre cuando mi compostura se quebró por primera vez. Ascher estaba enfrascado en una conversación con Charles Whitlock, y yo me había disculpado para ir al baño de mujeres. Mientras me volvía a pintar el pintalabios un tono intenso y neutro, sin rastro de deseo, se abrió la puerta y entró una mujer. Tenía más o menos mi edad, era guapísima, con una cascada de pelo castaño rojizo y una sonrisa segura. Alara Thorne, dijo con voz cálida. Soy Isabella Rossi. Mi esposo Marco está en la junta directiva. Nos dimos la mano. Encantado de conocerte, dije con mi habitual cortesía. Debo decir, continuó apoyándose en el mostrador de mármol, que estoy impresionada. Se necesita valor para hacer lo que hiciste. Me quedé paralizada, con el lápiz labial flotando cerca de mi boca. No sé a qué te refieres. Soltó una risa suave y tintineante. Oh, por favor. Toda la ciudad lo sabe. La hermana. El hermano. Es el escándalo más jugoso que hemos tenido en años. La mayoría de las mujeres se habrían metido en un agujero. Te casaste con el hermano mayor y más rudo, y apareciste en una cena de la junta directiva con el aspecto de haber conquistado una pequeña nación. Sus ojos brillaban con genuina diversión, no con malicia. Me gusta. Esta sala está llena de tiburones. Me alegra ver que uno nuevo se une al tanque. No sabía qué decir. Su reconocimiento directo de la situación fue impactante y refrescante a la vez. No me juzgaba, aplaudía mi estrategia. Gracias, dije, aunque las palabras me parecieron insuficientes. No me agradezcas, dijo agitando la mano. Solo ten cuidado. A la vieja guardia no le gustan los cambios. Y tú, querida, eres un cambio radical. Me guiñó un ojo y salió del baño. Sus palabras me acompañaron toda la noche. Un tiburón en un tanque. ¿En eso me había convertido? La respuesta llegó al regresar al ático. La función había terminado. Ascher se aflojó la corbata y se sirvió una copa.
El silencio del vasto espacio descendió una vez más. Lo hiciste bien esta noche, dijo de espaldas a mí. Te encargaste de la esposa de Rossi. Es una chismosa conocida, pero su aprobación es valiosa. Me llamó tiburón, dije quitándome los tacones y quitándome el fresco alivio de la flora. Esbozó una leve sonrisa. Bien. Entonces el mensaje está siendo recibido. Me acerqué a la ventana abrazándome. El vestido esmeralda me apretaba, la armadura me rozaba. ¿Eso es todo, Ascher? ¿Enviando mensajes? ¿Jugando a la política corporativa? Me siento como si estuviera en una obra de teatro y nunca me permitieran salirme del personaje. ¿Qué esperabas, Hilara?, preguntó con voz tranquila. ¿Picnics y poesía? Estamos construyendo una fortaleza. Cada interacción, cada aparición pública, es una piedra más en el muro. Cuanto más altos y fuertes sean los muros, más seguros estamos del caos que crearon. ¿Seguros? Me giré para mirarlo, la emoción que había reprimido toda la noche finalmente se desbordó. ¿Es seguro? Vivo en un museo. Duermo en una habitación de invitados. Mi esposo me habla con viñetas y objetivos estratégicos. Mis padres no saben qué decirme. Mi hermana es una paria con la que nunca podré volver a hablar. Tengo todo lo que quería para mi venganza, y nunca me he sentido más aislado en toda mi vida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, crudas y sinceras. Había roto la primera regla de nuestro acuerdo. Había traído mi desordenada emoción humana a nuestro pacto estéril. Ascher no respondió de inmediato. Me observó con la cabeza ladeada, como si yo fuera una ecuación compleja que intentaba resolver. Dejó su bebida y caminó hacia mí, deteniéndose a pocos metros. No estás aislado, dijo en voz baja. Me tienes a mí. Se me escapó una risa amarga. ¿Lo tengo? Tengo un socio. Un cómplice. Ni siquiera estoy seguro de tener un amigo. La palabra amigo parecía flotar entre nosotros, extraña y frágil. Guardó silencio un largo instante. ¿Qué implicaría eso?, preguntó, y parecía genuinamente curioso. Amistad. No sé. Exclamé levantando las manos con frustración. Hablar de algo más que cuotas de mercado y debilidades percibidas. Preguntar qué tal me fue el día y realmente interesarme por la respuesta. Quizás compartir una comida que no sea una estrategia de poder. Respiraba con dificultad, con el pecho apretado. Le había mostrado mi punto débil, la criatura débil y solitaria bajo la piel del tiburón. Ascher se acercó un paso más. Las luces de la ciudad brillaban en sus ojos grises, haciéndolos parecer menos hielo y más un mar tempestuoso. Muy bien, dijo en voz baja. ¿Qué tal tu día, Alara? La pregunta, formulada con una sinceridad tan deliberada y torpe, me desarmó por completo. La lucha se me fue, dejándome solo una confusión cansina. Fue largo, dije en voz baja. Cerré la cuenta de Henderson. Me sentí bien. Pero luego volví a casa y encontré este silencio. Y a veces el silencio es más fuerte que cualquier discusión que haya tenido con Liam. Asintió lentamente, como si estuviera archivando la información. Entiendo el silencio. Siempre lo he preferido al ruido. Pero puedo ver cómo podría ser opresivo. Era la primera vez que reconocía una preferencia personal, una vulnerabilidad. Era una grieta en su propia armadura. ¿Te gustaría cenar mañana por la noche?, preguntó. Aquí. No como actuación. Como un experimento. Un experimento. Era una forma muy Ascher de plantearlo. Pero era algo. Sí, dije con una esperanza vacilante agitándose en mi pecho. Lo haría. Entonces se calmó. Hizo un breve y brusco gesto de asentimiento, el asunto concluyó. Pero no se movió. Allí estábamos en la penumbra, dos personas solitarias en una jaula dorada, tras haber negociado los primeros y frágiles términos de una posible tregua. No entre marido y mujer, sino entre dos prisioneros que finalmente habían decidido ver si podían ser amigos contra todo pronóstico. La noche siguiente el ático se sentía diferente. El aire estaba quieto, pero el silencio ya no era opresivo. Era expectante.
Había pasado el día en un extraño estado de nerviosismo. Mi atención se dividía entre los correos del trabajo y la inminente e indefinida experiencia de la cena. No me puse ningún vestido formal ni armadura de ningún tipo. Llevaba vaqueros suaves y oscuros lavados y un sencillo suéter de cachemira, con el pelo suelto sobre los hombros. Sentí ganas de rebelarme. A las 7 en punto oí la llave en la cerradura. Ascher entró, quitándose el abrigo a medida. Él también vestía ropa informal. Pantalones oscuros y un suéter gris carbón de punto fino que lo hacía parecer menos un titán corporativo y más un hombre. Era desconcertante. El chef estará aquí a las 7:30, dijo colgando su abrigo con movimientos precisos. ¿Un chef? ¿Cómo podríamos simplemente pedir comida o preparar algo? Las palabras sonaron ingenuas en cuanto salieron de mi boca. Me miró con una ceja ligeramente levantada. Yo no preparo nada, Ellara. Y los recipientes para llevar son indignos para una cena. Cierto. Por supuesto. Las paredes familiares de nuestro arreglo parecieron volver a su lugar. Fue un error. No pudo apagar el CO. Pero entonces se detuvo con la mano aún en la puerta del armario. ¿Qué habrías preparado? La pregunta me sorprendió. No sé. Pasta, quizá. Algo sencillo. Guardó silencio un momento y luego sacó su teléfono. Evelyn. Cancela la cita del chef Laurent. Y que te envíen la compra. Pasta. Los ingredientes para una salsa sencilla. Y una botella de Chianti. Escuchó un momento. No sé qué significa ingredientes. Diles que envíen lo esencial para una marinara básica. Y una ensalada. Gracias. Terminó la llamada y me miró. Estamos haciendo pasta. Lo absurdo de todo aquello, Ascher torne pidiendo comida para una salsa marinara, me impactó, y me salió una carcajada espontánea. Era una carcajada de verdad, no el rechinido remilgado que usaba en las cenas de la junta. Sentí una extraña y maravillosa carcajada en la garganta. Un destello de algo diversión cruzó su rostro. Supongo que esta es la parte donde... Converse, dijo moviéndose hacia la isla de la cocina y apoyándose en ella, observándome. Normalmente sí, dije uniéndome a él, apoyándome en el lado opuesto. La encimera de granito parecía una enorme barrera tácita entre nosotros. ¿Qué tal tu día, Ascher? Soltó un suspiro lento. Frustrante. La adquisición de la firma de Singapur se ve frenada por la burocracia regulatoria. Pasé 2 horas en una conferencia telefónica con abogados que cobran por cada 6 minutos y no dicen nada sustancial. Fue una respuesta real. No es una actualización estratégica, sino una queja personal. Odio esas llamadas, dije. Es como ver cómo se seca la pintura, pero más caro. Precisamente. Pareció relajarse un poco. ¿Y el tuyo? Mencionaste la cuenta de Henderson. Así que él escuchó. Yo también. Fue una negociación difícil, pero conseguimos lo que queríamos. Me sentí sólido. Como si realmente hubiera logrado algo real, no solo como parte de algo. La compra llegó en bolsas térmicas, entregada por un joven silencioso y eficiente. Ascher los desempacó con una especie de curiosidad clínica, colocando cebollas, ajo, tomates, albahaca y una caja de linguines como si fueran componentes de una máquina compleja. No sé qué hacer con esto, admitió, sosteniendo un diente de ajo entre el pulgar y el índice. Esta vez me río con más facilidad. Oye. Primero lo pelas. Se lo quité, nuestros dedos rozándose. Un simple toque accidental, pero me provocó una pequeña sacudida. Le enseñé a aplastarlo con la punta de un cuchillo. Me observaba con una intensa concentración, como si le estuviera demostrando una nueva estrategia de fusión. Tomé la iniciativa, picando cebolla mientras él observaba con los brazos cruzados. El penetrante aroma impregnaba el aire, un marcado contraste con el habitual sándalo estéril. Salteé el ajo, añadí los tomates y la albahaca. Era mundano, doméstico. Y era lo más real que había hecho en semanas. Eres un experto en esto, comentó. Terapia.
No puedes pensar en espionaje corporativo ni en tu hermana acostándose con tu prometido cuando intentas no quemar ajo. Una sombra cubrió su rostro. ¿Piensas en ello a menudo? Menos que yo, dije, removiendo la salsa. La ira sigue ahí. Pero se ha convertido en una piedra fría en mis entrañas en lugar de fuego. ¿Y tú? Liam, ¿y tú? No dijo con voz tajante. No hay nada que decir. La relación comercial se gestiona a través de intermediarios. El hermano ha fallecido. Su tono era categórico. Lo entendí. Sentí la misma determinación hacia Chloe. Nos sentamos a comer en el pequeño rincón del desayuno en lugar de en la mesa formal con capacidad para 12 personas. La pasta estaba un poco pasada y la salsa era simple, pero era nuestra. El Chianti era robusto y sin pretensiones. A medida que el vino me iba calentando, me encontré hablando. No de estrategia ni de venganza, sino de tonterías. Sobre mi miedo irracional a las palomas. Sobre cómo quise ser bióloga marina hasta los 14 años. Sobre la vez que Chloe y yo, de niñas, intentamos construir un fuerte con todas las mantas de la casa y se nos vino abajo. Me escuchaba de verdad, con la mirada fija en mí, haciendo alguna que otra pregunta precisa. Era un oyente fascinante. No esperaba su turno para hablar. Absorbió la información, procesándola. ¿Y tú? Preguntó finalmente. ¿Qué querías ser? Antes de que te destinaran a dirigir Industrias Thorn. La pregunta pareció pillarlo desprevenido. Hizo girar el vino en su copa. No había antes, dijo en voz baja. Siempre fue la expectativa. Desde que aprendí a caminar, me estaban cuidando. Mis juguetes eran bloques de construcción con el logo de la empresa. Mis cuentos para dormir eran ejemplos de casos prácticos. Sonaban increíblemente solitarios. Una infancia sin fantasías, sin locuras. Explicaba mucho sobre el hombre en el que se había convertido. Mi padre creía que la emoción era un lastre. La exuberancia de Liam lo decepcionaba constantemente. Mi reserva era una ventaja. Tomó un sorbo de vino. Todo esto, es territorio desconocido. Esta cena. Conversación. De esta naturaleza. Me miró a los ojos. No es desagradable. Fue lo más cerca que estuvo de decir que lo estaba disfrutando. Más tarde, después de limpiar un proceso que abordó con la misma eficiencia metódica que todo lo demás, nos encontramos de nuevo en el sofá. La ciudad ilumina a nuestro público silencioso. El espacio entre nosotros se sentía más pequeño, el oído cargado con una nueva comprensión tácita. El experimento, dije en voz baja. ¿Lo considerarías un éxito? Giró la cabeza sobre el cojín del sofá para mirarme. En la penumbra sus rasgos se suavizaban, las líneas ásperas de su rostro se difuminaban. Los datos son prometedores, dijo con voz grave y retumbante. Sugieren que podrían justificarse más ensayos. Sonreí. Creo que me gustaría. Su mirada se posó en mis labios por un instante tan fugaz que pensé que lo había imaginado. Entonces me miró a los ojos. Yo también lo haría. No se movió para tocarme. No dijo nada más. Pero algo fundamental había cambiado en la arquitectura de nuestra jaula dorada. Los muros seguían allí altos y fuertes, pero se había abierto una puerta. No la puerta a una gran pasión, sino a una compañía tranquila. A la posibilidad de que nuestra prisión algún día empezara a sentirse un poco como un hogar. Nos sentamos allí en un silencio cómodo, uno auténtico durante un largo rato, viendo cómo la noche se cernía sobre la ciudad. La fría ira en mis entrañas seguía ahí, pero por primera vez desde que encontré ese lápiz labial en la encimera, no parecía ser lo único que me mantenía en pie. El experimento se convirtió en un ritual silencioso. 2 veces por semana olvidábamos al chef y las formalidades. Cocinábamos juntos. O mejor dicho, yo cocinaba y él ayudaba con una especie de incompetencia fascinada que resultaba extrañamente entrañable. Hablábamos. No de fusiones ni de venganza, sino de libros, de un documental que había visto sobre exploración submarina, de mi amor secreto por los programas de telerrealidad terribles que lo hacían menear la cabeza con desconcierto.
La fría piedra de la ira seguía ahí, pero ya no era el centro de mi ser. Era un pisapapeles sobre un escritorio que ahora estaba cubierto de otras cosas más ligeras. Risa, por ejemplo. Su sonido se hacía cada vez más frecuente en el ático. Una melodía extranjera que parecía suavizar sus aristas. Escher también estaba cambiando. La rigidez de sus hombros se relajó en esos momentos. Empezó a hacer preguntas, no para obtener información estratégica, sino por genuina curiosidad. ¿Por qué solo se le añade sal al agua cuando hierve? ¿Qué atractivo tiene ver a la gente discutir por un trofeo de plástico? Estaba redescubriendo el mundo a través de mis ojos y yo veía al hombre bajo el sello. Un hombre de intensidad serena, sí, pero también con un ingenio mordaz e inesperado y una mente que al liberarse de los límites de los negocios, resultaba infinitamente fascinante. Estábamos construyendo algo. No era el romance grandioso y arrollador de los cuentos. Era más tranquilo, más sólido. Una base de respeto mutuo forjada en el fuego de un trauma compartido, se estaba consolidando con la argamasa del compañerismo. Me encontré deseando que su llave entrara en la cerradura. Noté cómo sus ojos a veces se posaban en mí cuando creía que no lo veía, una luz pensativa, casi posesiva, en sus profundidades grises. Sin embargo, el mundo exterior no se había detenido. El escándalo había desaparecido de las portadas, reemplazado por chismes más recientes y frescos. Pero las consecuencias fueron permanentes. Mis padres y yo hablamos con voz cautelosa y mesurada, con un abismo de dolor indescriptible entre nosotros. Chloe había desaparecido de la ciudad, según se decía, se estaba quedando con una amiga en el extranjero. Liam se había convertido en un fantasma en la fiesta, una presencia amarga y melancólica en la periferia de nuestras vidas. El momento de rendir cuentas llegó una lluviosa tarde de jueves, 3 meses después de nuestra boda. Debíamos asistir a una gala benéfica del Museo de Arte de la ciudad. Era una de nuestras actuaciones, y yo vestía un vestido de terciopelo color zafiro intenso, y Ascher un smoking que parecía hecho a medida por los dioses de la austeridad. Mi teléfono, mi viejo teléfono, que guardaba apagado en un cajón, vibraba con insistencia. Un fantasma olvidado que se agitaba. Un presentimiento me recorrió la espalda. Lo ignoré. Ascher se estaba anudando la pajarita en el reflejo del ventanal cuando sonó su teléfono. Lo miró con expresión endurecida. Es mi padre. Liam está en la gala. Está borracho y está haciendo un escándalo. Se me heló la sangre. No podemos ir. Tenemos que hacerlo, dijo Ascher con voz sombría. Una escena que no se controla se convierte en una historia. Una historia que tenemos que gestionar. Lo afrontamos. Juntos. El viaje en coche fue silencioso, la lluvia caía como lágrimas por las ventanas. La gala fue un torbellino de luz, música y público parlante. Hicimos nuestra entrada, la imagen de la elegancia serena. Pero pude sentir la tensión en cuanto entramos al salón. Las cabezas se giraron, las conversaciones se silenciaron y luego se reanudaron con una alegría forzada. Éramos el escándalo que todos recordaban, pero eran demasiado educados para mencionarlo. Y entonces lo vi. Estaba apoyado en la barra, con un vaso de whisky colgando de sus dedos, la camisa de smoking arrugada y la corbata suelta. Tenía un aspecto demacrado, su encanto de niño mimado se había convertido en algo hosco y peligroso. Sus ojos, inyectados en sangre, nos encontraron al otro lado de la sala y se clavaron en nosotros. La mano de Ascher me apretó el brazo. Quédate cerca. Empezamos a caminar, saludando a conocidos, aceptando felicitaciones vacías por nuestro matrimonio. Sentía la mirada de Liam quemándome la espalda. La actuación fue insoportable, cada sonrisa un esfuerzo. Fue durante la interpretación de una pieza triste de un cuarteto de cuerdas que dio el salto. Se tambaleó hacia nosotros, abriéndose paso entre la multitud como un barco haciendo agua. Hermano, arrastraba la voz demasiado fuerte. Hermana. La palabra fue un dardo venenoso dirigido directamente a mi corazón. Liam, basta, dijo Ascher, en voz baja pero con un chasquido de autoridad. ¿De verdad? Liam rió, un sonido hueco y desagradable. ¿Es suficiente? Porque no lo parece. Me lo quitaste todo.
Te lo hiciste a ti mismo, dije con voz firme, aunque el corazón me latía con fuerza. Sus ojos se volvieron hacia mí, llenos de un dolor tan intenso que era casi físico. ¿Lo hice? ¿O simplemente aprovechaste la oportunidad para cambiar de sexo? Dime, Aler, ¿es mejor follador que yo? De eso se trata. Ascher, frío y duro, por fin te hace pasar un buen rato. La vulgaridad, la crueldad pública me dejó sin aliento. La gente a nuestro alrededor se había quedado en completo silencio, la música era el único sonido en un vacío de fascinación horrorizada. Ascher se movió tan rápido que apenas lo noté. No gritó. No lo empujó. Simplemente se adelantó ocupando el espacio de Liam, con su cuerpo convertido en un muro de furia controlada. Lo agarró por el brazo, tan fuerte que le puso los nudillos blancos. Te disculparás con mi esposa, dijo Ascher, con un susurro mortal que de alguna manera era más aterrador que un grito. Y te irás. Ahora. Ok, espetó Liam intentando soltarse el brazo sin éxito. ¿Me arruinarás? Ya lo hiciste. No, dijo Ascher, con la cara a centímetros de la de su hermano. Ni siquiera he empezado. Pero si alguna vez vuelves a hablarle o de ella así, desmantelaré tu vida pieza por pieza hasta que no quede nada más que el recuerdo de tu propio fracaso. ¿Me entiendes? La amenaza era absoluta. No era un engaño. En los ojos de Ascher, Liam vio la fría e inquebrantable verdad. La lucha se le escapó, dejándolo solo como un cascarón roto y patético. Me miró por encima del hombro de Ascher, y no vi al hombre que me había traicionado, sino a un chico que lo había perdido todo, incluso su autoestima. Lo siento, susurró las palabras dirigidas a mí, pero se perdieron en el murmullo de las conversaciones reanudadas mientras Ascher lo obligaba a marchar hacia la salida. Me quedé allí, temblando, el centro de 1000 miradas compasivas y curiosas. Pero no me sentí humillada. Me sentí protegida. Defendida. Ascher no lo había hecho por estrategia. Lo había hecho por mí. Regresó unos minutos después, con expresión indescifrable. No dijo ni una palabra, solo me ofreció el brazo. Salimos de la gala, con los susurros aumentando a nuestro paso. En el coche el silencio era diferente. Estaba cargado, pero no de tensión. De algo más. Al llegar a casa, me acerqué a la ventana, mi puesto habitual, pero no sentí la soledad habitual. Sentí su presencia detrás de mí, una calidez sólida y reconfortante. Gracias, dije en voz baja. Nunca volverá a molestarte, respondió Ascher con voz segura. Me giré para mirarlo. La lluvia había parado y las luces de la ciudad eran nítidas y claras. No me refería a eso. Di un paso hacia él. Gracias por lo que dijiste. Mi esposa. No lo dijiste para el público. Lo decías en serio. Me miró, su mirada escrutando mi rostro. Lo hice. Otro paso. La distancia entre nosotros era mínima. Podía sentir el calor que irradiaba. Esto empezó como una prisión, susurré. Pero ya no me siento prisionera. Su mano subió lentamente como dándome tiempo para retirarme. Sus dedos apartaron un mechón de pelo de mi mejilla, su tacto me conmocionó por completo. Fue el primer contacto verdaderamente íntimo que compartimos sin pretensiones. Yo tampoco, murmuró con voz áspera. Miré sus ojos invernales y no vi a un estratega, ni a un cómplice, sino al hombre que había librado mis batallas, que había aprendido a hacerme pasta, que había construido una base conmigo piedra a piedra con cuidado. La última de mis defensas se derrumbó. La fría piedra de la ira se disolvió, no en la nada, sino en algo cálido, algo esperanzador. Cerré la última distancia entre nosotros, poniéndome de puntillas y presioné mis labios contra los suyos. No era un beso apasionado, todavía no. Era una pregunta. Una promesa. El sello de nuestro nuevo tratado tácito. Por un instante se quedó quieto. Entonces sus brazos me rodearon apretándome contra él y respondió. Su beso no fue suave. Estaba hambriento, desesperado, lleno de todas las palabras que nunca supimos pronunciar. Fue una confesión, una rendición, un comienzo. Cuando finalmente nos separamos sin aliento, el mundo se había reorganizado.
El ático ya no era una jaula dorada. Era nuestro hogar. El hombre que me sostenía ya no era mi socio. Era mi esposo. Había buscado venganza y había encontrado un segundo amor en el lugar más inesperado. Me había casado con su hermano para quebrantarlo y al hacerlo, había construido una nueva vida, una vida real, a partir de las cenizas de la anterior. Ascher apoyó su frente contra la mía, su aliento cálido rozaba mi piel. Y Lara susurró mi nombre, una oración en sus labios. Y en esa sola palabra lo escuché todo. El pasado había terminado. La guerra estaba ganada. Nuestro futuro, nuestro verdadero futuro, acababa de comenzar. El fin.